Bueno, pues muchas gracias. Trataré de presentar sintéticamente lo que tenía previsto plantear en esta segunda ponencia, que tiene como foco de interés y de reflexión la comunidad educativa. Por lo tanto, ya es reflexionar sobre lo que es la comunidad, clave agustiniana, pero teniendo como horizonte mental nuestras comunidades educativas. Voy a empezar para subrayar o distinguir qué es aquello esencial en una comunidad para que pueda calificarse de comunidad educativa. ¿Qué es aquello que tiene que haber? Una comunidad humana para decir, aquí hay una comunidad educativa. Muchos tipos de comunidades, no todas son educativas. ¿Qué tiene que haber en una comunidad para que sea comunidad educativa? Pues esencialmente la duplicación entre maestro y discípulo, o educador-educando, o maestro-alumno. Si no hay esa dualidad de roles, implícito o explícito, si no la hay, no hay comunidad educativa. Para que haya comunidad educativa debe haber cuanto menos dos, uno dispuesto a educar, otro dispuesto a ser educado. Eso para cualquier comunidad educativa. Lo que trataremos de ver es qué es lo que caracteriza a una comunidad educativa a partir del espíritu de San Agustín. Pero de entrada, ¿qué es una comunidad educativa? Pues es una comunidad donde hay un ser humano que se dispone a educar y un ser humano que se dispone a ser educado. Y se produce una comunicación entre ambas, un encuentro. La educación requiere de múltiples encuentros a lo largo del tiempo vital. Un encuentro esporádico no marca, no deja huella, no deja marca. Es el encuentro continuado lo que hace posible el crecimiento, la transformación de esa persona. Pero si no hay encuentro, no hay comunidad educativa. Si no hay educador y educando, no hay comunidad educativa. Lo que tenemos que pensar es el cómo del encuentro, el tipo de encuentro que permite decir, este encuentro es un encuentro educativo. ¿Qué tiene que pasar en esa aula? ¿Qué tiene que pasar en ese pasillo? ¿Qué tiene que pasar en esa tutoría para poder decir, ese encuentro ha sido educativo? Encuentros hay de muchos tipos, epidérmicos, encuentros completamente comerciales, encuentros lúdicos. ¿Qué tiene que haber en un encuentro para ser un encuentro educativo? Y ahora sí que entro ya en cómo lo plantea San Agustín, no solo en el De Magistro, también en otras obras que tratan la cuestión educativa, ¿no? El De Magistro es la clásica, ¿no? Y algo muy breve, ¿no? Donde hay su filosofía de la educación. Pero se puede extender a otros textos menores de la obra agustiniana. En San Agustín es básica la noción de donum, que es donde voy a centrar toda la reflexión. La noción de donum. En ese encuentro, ¿qué hay? Una comunicación de dones, un intercambio de dones. En ese encuentro entre educador y educando hay un intercambio de dones. Primero hay que definir lo que es don. Luego hay que ver qué es lo que el educador dona al educando. Y qué es lo que el educando también comunica o da al educador. Por lo tanto, hay tres momentos aquí. Definición de don, donación del educador, donación del educando. Pero lo interesante es concebir la práctica educativa como una comunicación de dones. ¿Qué es el don? El don es eso que recibimos gratuitamente,
Esto es el don. Eso que nos ha sido dado, sin haber hecho méritos, sin haberlo solicitado, sin haberlo requerido, sin haberlo exigido, nos ha sido dado. Esto es el don. No hablamos de un don individual, sino de una constelación de dones. El primer don que nos ha sido dado es el don de existir. Existimos, pudiéndolo existir. Estamos. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe. Nadie. Pero de momento estamos. Es el don de existir. Nosotros los creyentes creemos que ese don nos ha sido dado por Dios. Don vitae, el don de la vida, el don de existir. Nadie ha hecho méritos, nadie ha luchado para existir. Se encuentra siendo. Nosotros no inventamos a nuestros educandos. Están ahí. Cada año cambian. Ellos no inventan al educador, se lo encuentran, está ahí. Este es tu profesor de filosofía. Bueno, este es tu profesor de matemáticas. Bueno, esta es tu tutora de cuarto. Se encuentran con alguien que no han creado, que no han generado. Está ahí. Dos seres que han recibido el don de existir, que empezarán a establecer un vínculo. Pero el primer don es existir. Pero no solo recibimos el don de existir, recibimos un determinado talento. Pues se escribe mucho sobre ello. El talento también es don. Personas que tienen un talento musical, un talento social, un talento matemático, un talento artístico. Esto tampoco es fruto del esfuerzo, el mérito, el trabajo, no. Me encuentro con esta disposición natural para la música, para el baile, para la filosofía, para la vida social, para la oratoria. Me encuentro con esta disposición natural. Bueno, ¿y qué hago con eso? En la clave evangélica neotestamentaria es muy clara. Tu finalidad es trabajar ese talento, cuidarlo, trabajarlo, para que dé fruto. Estamos llamados a dar lo que hemos recibido, a darlo cultivadamente al mundo. O sea, el Papa Francisco lo ha subrayado mucho. La existencia cristiana no es una existencia de espectador, aquello de Ortega, ¿no? El espectador, ¿no? Contempla la realidad. No, no, es una existencia de actor. Está llamado a darse, está llamado a cultivar los dones recibidos para darlos al mundo. Nadie puede dar lo que no tiene, pero nadie puede dar lo que tiene de un modo excelente si no lo trabaja. Nadie. Ni siquiera el que tiene un gran don musical tiene que cultivarlo, trabajarlo. O un gran don de gentes. Bueno, pues tiene el don de ser una persona con una gran capacidad empática, con una gran capacidad de socialización. Si lo trabaja a fondo, puede desarrollar una gran función en la sociedad, en una organización, en un sindicato, en una empresa, en una ONG. ¿Qué nos ha sido dado? Primero existir y luego la esencia, la naturaleza, eso que hemos detectado en nuestro ser y que no hemos inventado. Está ahí. Otra cosa es que el educando no lo descubra. Otra cosa es que siempre mire afuera y no se dé cuenta de lo que hay adentro. Por eso en San Agustín, que es una pedagogía de la interioridad y de la interiorización, es clave este trabajo de ayudar al educando a detectar qué hay dentro de sí, para poder proyectarlo hacia afuera. Pero si uno no es capaz de ver sus dones, ¿cómo va a poder irradiarlos hacia afuera? Por lo tanto, tenemos que el don es aquello recibido, ya sea la existencia, ya sea la naturaleza. Hay un tercer don. El otro es un don. El otro es un don.
Si el maestro está solo en el aula, no hay acción educativa. Está solo en el aula, no puede educar a nadie. Pero si el educando está solo en el aula, no hay acción educativa. Para que haya acción educativa tiene que haber dualidad, tú y yo. Y eso crea en nosotros educativo. Por lo tanto, es esencial reconocer que el otro es un don. A veces al otro le vemos como obstáculo, como impedimento, como interferencia. Y sin embargo, lo que primariamente es el otro es un don. Alguien que no he puesto yo y que está ahí. Me puede desafiar, me puede ayudar, me puede amar, me puede odiar, me puede maltratar incluso. Pero es alguien que no he puesto yo, me he encontrado ahí. Esa es la realidad. Por tanto, hay una interacción entre dos seres. Yo soy un don para tú, tú eres un don para mí. Y eso es lo que se produce en el aula. Lo que pasa es que no están en el mismo plano de simetría. Ahora lo veremos. Ahora me centraré en la figura del educador. Y luego en el educando. Pero de entrada, la educación es una comunión de dones. Yo te doy lo que sé, lo que he aprendido, no lo preservo para mí, lo doy. Tú me das lo que sabes, lo que conoces, me das lo que preguntas. Y sin esta interacción no hay comunidad educativa. Vamos a la figura del educador, el maestro. La expresión agustiniana es el de magistro, ¿no? El maestro. El de magistro distingue dos tipos de magisterios, o dos tipos de maestros. Maestro exterior y el maestro interior. Magister interior, magister exterior. Dos tipos de maestro. ¿Qué es el maestro exterior? El que educa desde fuera, con palabras y gestos. Maestro exterior, todos los que estamos aquí. El maestro exterior es el que me encuentro, el que toco, el que veo, el que huelo, el que está delante. ¿Y cómo educa? Con palabras y gestos. Habla, dice cosas y articula un lenguaje corporal. Este es el maestro exterior. Es el que voy a centrar la reflexión primariamente. Luego está el maestro interior. Este te educa desde dentro, dice San Agustín. Intus doce, educa dentro, no desde fuera, desde dentro. Este es el maestro interior, Dios, para San Agustín. Ese que encontramos después de trascender la nube de emociones y la nube de pensamientos. En esa soledad, no cósmica, sino sonora, escucho su voz. Y observamos que aquí puede haber un juego difícil. ¿Cuál es la relación entre ambos maestros? También podría pasar lo siguiente, ¿no? Que el maestro exterior diga algo que va directamente en contradicción con lo que yo ausculto en mi interior. También podría pasar eso. Pero también podría pasar lo contrario. Que lo que el maestro exterior refuerce, subraye lo que el maestro interior dice. En cualquier caso, en San Agustín, el discípulo puede escuchar dos maestros, el magister interior y exterior. Y, como dice San Agustín, la finalidad del maestro exterior es que el discípulo descubra al maestro interior. Esta es la finalidad. Este es el objetivo. Este es el fin. Que establezca una relación personal con Dios. Este es el fin. Ahora, otra cosa es cómo conseguir eso. Otra cosa es cómo hacerle bien, hacerle ver que hay ese maestro interior dentro de sí. Esto es otra cosa. Pero el maestro exterior es preambular, prolegomenal. Su tarea es darte cuenta que no estás solo. Te tienes que percatar de que hay alguien dentro de ti que te habla. Bueno, es que no detecto nada. No me doy cuenta de eso. Pero el maestro exterior está al servicio del maestro interior. Esto en San Agustín no cabe duda.
Pero hay dos maestros. Vamos al exterior. El maestro exterior es el maestro de carne y huesos. Nosotros. ¿Qué es lo que le caracteriza para San Agustín? Para poder ser calificado de maestro. ¿Qué es lo que permite afirmar esta persona es un maestro exterior? Esta persona es maestra. Varios elementos. Primero, la experiencia. El haber vivido. Sin esa asimetría no puede haber educación. Si el educador y el educando han vivido lo mismo, han gozado lo mismo, han sufrido lo mismo, ¿cómo puedo orientarle? ¿Cómo puedo ser brújula, orientación para él? Nosotros tenemos autoridad como maestros, no solo porque sepamos algo de física, o algo de filosofía, o algo de literatura, sino porque hemos vivido más. Y eso nos permite dar alguna orientación de lo que pasa en el gran teatro del mundo. Nos permite dar algún tipo de máxima o de orientación cuando el otro empieza a vivir esa experiencia. Porque ya hace tiempo que nos hemos enamorado. Ya hace tiempo que hemos entrado en el mercado laboral. Ya hace tiempo que hemos acompañado a personas a morir. Todo eso deja rastro en el educador. Y ese rastro le permite sedimentar en un tipo de discurso que para el otro sea orientativo. De hecho, cuando nacemos, lo que experimentamos es una gran desorientación. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Cómo tengo que portarme? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Para qué estamos aquí? El nasciturus emerge a la vida. Y si pudiera hablar solo al nacer, pasa que es un proceso lento, del balbuceo al habla, ¿no? Pero si pudiera hablar sería un nudo de interrogantes. ¿Pero qué hago aquí? ¿Por qué me habéis arrojado a este mundo? ¿No? Un mundo de interrogantes. De hecho, son interrogantes que van emergiendo cuando empieza su capacidad de empalabrar la realidad. Si se encuentra con educandos a su mismo nivel y solo hubiera en el gran teatro del mundo niños de un mes o de 2 meses, no podría haber práctica educativa. Nadie sabe nada. Para todos es la primera vez que nos enamoramos, la primera vez que trabajamos, la primera vez que sufrimos, la primera vez que voy a gestar a un ser humano. Nadie sabe nada. Para todos es desconocido. Sería el planeta de la inexperiencia. Pero lo que permite la práctica educativa es la asimetría. Uno ha vivido más. Y le puede decir al otro, mira, mañana empiezas a trabajar, ¿no? Yo llevo 30 años trabajando y he aprendido esto. Te puede ser útil. Tú mañana te casas, ¿no? Yo hace 20 años que estoy casado. Te puede ser útil esto. Tú estás enfermo, ¿no? Por primera vez. Yo he enfermado muchas veces. Te puede ser útil este consejo. Pero si nunca has enfermado, nunca has trabajado, nunca te has enamorado, estás igual de inexperto como el otro. Pensamos que lo que nos da autoridad es saber algo de matemáticas, algo de física o algo de filosofía. No es eso. Es el haber vivido más. Lo que pasa es que el haber vivido más no significa necesariamente haber pasado mucho tiempo en el mundo. Hay niños que han vivido mucho en poco tiempo. Y adultos que han vivido mucho tiempo y de hecho han vivido muy poco. O sea, el vivir más no significa algo que va relacionado directamente con la longevidad. Hay niños que por las circunstancias de su país, familia, situación social y laboral, han vivido tanto que son adultos con piel de niño. Otra cosa es si lo han digerido, sedimentado, asumido. Pero el primer rasgo que caracteriza a un educador, el maestro exterior, recapitulo, es la experiencia. Nosotros cuando entramos en el aula no solo damos conocimientos, damos nuestra experiencia de la vida.
la comunicamos informalmente, en una excursión, en una tutoría, en un pasillo. Mira, yo lo haría así. A mí me ha ido muy bien esto. Yo ahí naufragué. Toma nota. Igual tú no naufragas. Experiencia de haber vivido, experiencia vital. Primer dato. ¿Qué da más el educador en esta comunicación de dones? Da su talento trabajado, su don cultivado. Esto es lo que se le supone a alguien que se dispone a educar, que además de haber vivido, ha cultivado un determinado don, que puede despertar el don de otros. Esta maestra tiene el don de la música y se ha dedicado a la música. Puede, con competencia, enseñar música. Este profesor tiene el don de pensar. Ya pensaba de pequeño. Lo que pasa es que fue una facultad de filosofía para que le ayudaran a pensar ordenadamente. Bueno, pues ahora puede enseñar a pensar a otros. Solo puedes dar lo que tienes. Que no tienes, no puedes dar. Comunicamos experiencia en el aula. Comunicamos el don trabajador. Nunca lo trabajamos en su totalidad. De ahí que el educador debe ser constantemente autoformado, autodisciplinado, autocultivado para dar mejor sus dones. ¿Qué damos más? Damos algo básico, nuclear. Damos afecto, damos amor, damos confianza. Esto se presupone, pero es fundamental también subrayarlo. No hay educador si no hay amor al educando. Entonces tenemos a alguien que exhibe conocimientos. Tenemos un presumido que exhibe saberes. Pero el educador es alguien que ama a sus educandos. Amar en el sentido agustiniano. Quiere su bien, desea su bien. El amor de benevolencia. San Agustín hay dos tipos de amor. El amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia es un amor posesivo, de deseo. Lo quiero para mí. Quiero que haga lo que yo quiero. Quiero que se convierta en una fotocopia de mi ser. Le quiero convertir en un clon de mi persona. Generalmente es este amor el que tiene el gurú con el adepto. Quiere reproducirse a sí mismo en el adepto. En cambio, el que ama al otro lo que dice es: quiero que seas tú. Pero para que seas tú en plenitud, necesitas formarte, desarrollarte. No quiero sustituirte para otro, no quiero anular tu ser. Quiero que seas tú. Esto significa amar al otro. No, qué lástima que seas así. Ojalá fueras como yo. Esta es otra mentalidad. A veces está en la mente de algunos padres esto. Qué lástima que seas así. Te tienes que esforzar en ser como yo, tú. ¿Desde cuándo tú eres el modelo? El modelo en San Agustín no es el maestro exterior, es el maestro interior, es Cristo. No hay ningún maestro exterior que se pueda erigir como modelo. Pero hay un modelo de maestro, que es Cristo. O sea, el maestro exterior da conocimientos, da su experiencia, pero su fin es que el educando sea lo que está llamado a ser. Pero para llegar a ser lo que está llamado a ser, necesita de mucha intervención, de mucha actividad en torno a él. Y al final dices: logró ser una buena bailarina. Bueno, claro, pero una cosa es la disposición natural a bailar. La niña que espontáneamente, cuando suena la música, baila. Tiene la disposición natural. Otra cosa es que baile a la perfección como una bailarina del Bolshoi. Del Bolshoi. Dices, caray, ¿cuántas horas hay? Pero si no hay la disposición natural, difícilmente alcanzará ese horizonte.
Pero si la hay y nadie le ayuda, tampoco. Entonces el educador es el que está al servicio de esa disposición natural. Tú estás hecho para esto. Vamos a ayudarte entre todos a hacer aflorar eso que ya hay en ti. La imagen de la semilla y la tierra, tan neotestamentaria. La semilla no la inventa el jardinero, se la encuentra. Esta es la semilla y esa es la tierra. Bueno, pero para que llegue a ser un roble, agua, jardinero, trabajo, cuidado del tallo, protección de los animales, la intemperie. Es un trabajo de artesanía, de generar un microclima donde pueda crecer. Luego al final va a ser frondoso, pero ¿cuánto trabajo ha habido? Ahora, usted es semilla de roble. No trate de ser un pino. Usted es roble. Y está hecho para ser roble. El drama es cuando uno le dicen que tiene que ser un pino. Y que no será nada en el mundo si no es un pino. Y cuando se observa ya la primera manifestación de roble, dice, nada, hay que cortarlo. Tenía que ser un pino. Terrible. Entonces, el educador está para dar su experiencia, dar su don, amar al que educa. Y amar en el sentido de hacerle crecer, multidimensionalmente, que crezca, como el roble. Y el educando también comunica dones. A veces pensamos la práctica educativa como una práctica de emisor, receptor, quieto e inerte. Uno va emitiendo mensajes y el otro va recibiendo. Es lo que Paulo Freire denominaba una concepción bancaria de la educación, de depósito. Voy a depositar unos saberes en un receptáculo vacío y lo voy acumulando saberes. Educación acumulativa por saberes. No es eso. No es eso. El educando también nos comunica dones, también nos configura, también nos da forma. Es un trabajo, en el fondo, de doble configuración. El educador da forma al educando, es verdad, pero ellos también dan forma a nuestro ser. Y si no, observar cómo explica un educador el primer año y cómo explica cuando ya lleva 20 años. Le han configurado sus educandos, le han enseñado mucho a plantear un tema, a ser más creativo, a qué estrategias para ser más didáctico, a cómo lo debe evaluar. Ha aprendido por ensayo y error. De ahí la necesidad de tener paciencia con el que empieza a representar ese papel en el gran teatro del mundo. Dale tiempo. ¿Te acuerdas lo que te pasaba a ti? El terror escénico, la dificultad de controlar, el problema de autoridad moral. Pues dale tiempo, pero además de tiempo, comunícale tu saber. Entre educadores también es fundamental esa comunicación de dones. Yo lo hago así. A mí me ha ido bien esta estrategia. Te la comunico. Ahora tú tienes que encontrar tu carisma, singularidad, tu modus operandi en una tutoría, en un aula, en la relación con las familias. Pero a mí me ha ido bien esto. Te lo comunico, te lo regalo. Estoy a punto de despedirme ya de la comunidad educativa, pero te lo regalo, te puede ser útil. Esta generosidad es fundamental para transmitir la identidad y para generar cohesión. El Papa Francisco en este discurso hablaba de la rivalidad, de esconder información, de ocultar, de no decir al otro lo que le sé, lo que yo sé para que se caiga, se hunda. Por amor de Dios. Estamos en el mismo barco. Si a mí me resulta tan fácil suscitar la atención en un grupo que es tu mismo grupo, explícale al otro por qué. ¿Qué haces? Por lo tanto, el educando no es sujeto pasivo receptáculo, para nada.
es alguien que nos comunica dones también. ¿Qué dones nos comunica? ¿Cómo nos configura? Primer elemento, su facultad de interrogación, su facultad de preguntar, que nos exige formarnos, estudiar, aclimatarnos a su lenguaje, no salir por la tangente y a la vez también reconocer nuestra ignorancia cuando no sabemos eso que pregunta. No se valoran solo los maestros por la calidad de sus respuestas, sino también por la magnitud de sus silencios. Es fundamental. Es difícil, sobre todo si no tiene la virtud, o enlazo con la conferencia anterior, de la humildad. Porque entonces inventará cualquier sarta de mentiras con tal de aparentar que sabe. Pero es una sarta de mentiras. En cambio, cuando el educando pregunta, se hace silencio en el aula y el educador dice, no lo sé, eso no lo deslegitima. Solo que muestra es que es un ser humano y que no lo sabe todo, que tiene que seguir estudiando. Pero no lo deslegitima delante de la comunidad de educandos. Lo que sí que le deslegitima es una respuesta falsa para salir del atolladero. Esto sí que le deslegitima. ¿Qué nos genera? ¿Qué nos da? Preguntas. Sobre todo el educando es una fuente de preguntas. Los que estáis en primaria lo sabéis mejor que los que estáis en secundaria. Ya no digo en la universidad, donde hay mucha más autocensura de determinadas preguntas. El niño pequeño no se censura. Espontáneamente. Pregunta, pregunta, pregunta y pregunta. El adulto tiene miedo al ridículo y por lo tanto se autocensura. ¿Qué van a decir los otros? Si pregunto voy a mostrar mi ignorancia. Es mejor no preguntar y hacer ver que sé tanto como el que habla. Y sin embargo, si pregunto, otro dirá, pero qué pregunta más mezquina, parece mentira. Pero es la única forma de salir de la ignorancia, preguntar. Esto ya lo enseñó Sócrates. Esto ya nos lo enseñó Sócrates. No solo hay que valorar al educando por la calidad de sus respuestas, sino por la penetración de sus preguntas. Tenía un profesor de filosofía que en el examen nos hacía elaborar 10 preguntas. Al contrario de todos los exámenes de toda tu vida, que hay preguntas y tienes que responder. Pues dice, nosotros lo haremos al revés. Formulen 10 preguntas profundas. Sensación de vértigo, cuando uno tiene un examen así. ¿De dónde me agarro? ¿Dónde están las agarraderas? Estoy cayendo al vacío. Formule 10 preguntas profundas. ¿Soy capaz de formular preguntas profundas si vivo en la epidermis o instalado en la banalidad? Por tanto, la primera pregunta es ¿y qué significa para usted profundo? ¿Qué grado de penetración es profundidad para usted? Pero es verdad, lo primero que nos dan son preguntas. ¿Qué nos dan también? Nos dan indirectamente, por tanto no intencionalmente, herramientas para desarrollar mejor nuestra tarea. Su lenguaje, sus gestos, su modo de relacionarse, nos da claves para entender cómo tenemos que interaccionar con ellos. Eso es clave, porque en la educación es clave la adaptación al otro. O sea, se inspira en el magisterio de Jesús. Jesús articula un lenguaje distinto si está hablando con niños, prostitutas, fariseos, maestros. Lo sustantivo del mensaje se mantiene, pero la articulación depende del destinatario. Claro, porque es un maestro, y un maestro se adapta. Se adapta donde está el educando. Una escuela rural, una escuela urbana, una sociedad ultratecnológica, una sociedad en vías de desarrollo, se adapta. Porque su fin es el bien del educando. No exhibir lo que sabe, es el bien del educando. Por lo tanto, no se trata de explicar todo lo que sabes. Se trata de explicar lo que sabes a ese ser humano para que lo entienda.
y para que crezca. Por tanto, ¿qué nos da? Nos da claves, herramientas, si estamos atentos. Todos lo sabemos. Hay un modo de ejercer la actividad docente que es inalterable. Este señor siempre hace lo mismo, da lo mismo, da igual quien tenga delante. Es la repetición de lo mismo. Da igual si hay enlace, nexo empático, educando o educador, o no lo haya. Él da lo mismo. Pues esto es un fracaso educativo. Tengo que dar de tal modo que el otro comprenda lo que estoy dando. Esto genera mucho trabajo de imaginación, de creatividad. Quizá hay grupos donde tengo que utilizar lo audiovisual, quizá hay grupos donde tengo que utilizar, casi diría, recursos más gestuales que verbales, ¿no? La cuestión es que crezca el otro. Este es el objetivo. ¿Qué nos da más el educando? Eso que diré ahora no siempre es general ni mucho menos. Pero el educando también en ocasiones, digo, agradece, da gratitud. No es universal, pero eso refuerza al educador. Claro que le refuerza. Cuando uno se encuentra con un exalumno en el metro de Madrid y le agradece las clases que le impartió hace 25 años. La gratitud es fundamental en un ser vulnerable y frágil como el ser humano. Fuéramos dioses. La práctica de la gratitud, intrainstitucional y extrainstitucional. De algo que se queja profundamente la comunidad educativa es de la ingratitud del mundo. Es que no nos reconoce nuestra tarea, ni económicamente, ni socialmente, ni simbólicamente, ni afectivamente. No somos nadie en el mundo. Y sin embargo, en otras sociedades el maestro es alguien. Y en nuestra sociedad lo fue. Por tanto, lo que observamos es la ingratitud del entorno. Pero debemos preguntarnos, ¿y hay gratitud intrainstitucional al menos? ¿Cómo se generan los rituales de gratitud a alguien que lleva 20 años en el aula? ¿O 25? ¿O alguien que finalmente, después de 40 años, se despide de esa aula? ¿Qué tipo de procesos, rituales, reconocimientos simbólicos se generan con ese individuo que ha dejado su vida en el aula? Esto es fundamental. Y a veces pecamos de un exceso de austeridad en esto, ¿no? De sobriedad. Quizá hay culturas que son mucho más expansivas en el reconocimiento de la gratitud. Una cosa está el reconocimiento del mundo, será lo que es. Otra cosa es el reconocimiento institucional. Este depende ya de nosotros. Y otra cosa ya es la gratitud del educando. Eso depende de él. Pero también de nosotros como educandos que fuimos. La gratitud al padre, la gratitud a la madre, la gratitud a los maestros de infancia. Esa carta maravillosa que escribe Albert Camus a su maestro de Argelia. Al primero que escribe cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, ¿no? el extraordinario Albert Camus, reconociendo la labor que tuvo ese maestro en la configuración de su alma y en el desarrollo de su actividad como escritor, ¿no? Bueno, eso tiene un valor extraordinario. Eso es lo que hace de Camus, entre otras cosas, enorme moralmente, ¿no? Nos da esto también, aunque no siempre, ocasionalmente, ¿no? Y eso refuerza la actividad del educador. Por tanto, ya tenemos qué tipo de dones da el educador, qué tipo de dones recibe el educador del educando, ¿no? Crecemos todos, educadores y educandos. Ahora voy al maestro interior. Ya dije que el educando es receptivo a dos tipos de magisterio. Maestro exterior y el maestro interior. Esto requiere una entrada más lenta. Porque claro, el maestro interior no es tangible, no es visible, no tiene nómina. No sabes dónde está dentro de ti. Fijaros la afirmación de San Agustín en las Confesiones. Ya estabas en mí, pero yo no me había percatado de que tú estabas en mí.
porque te buscaba fuera. Entonces es interesante constatarlo. El maestro interior está dentro de ti. O sea, no busques, está dentro de ti. Lo que puede propiciar el maestro exterior es estrategias, formas para que le descubras. Y aquí tenemos que reconocer nuestras enormes dificultades. Pero para mí queda muy claro en el de maestro cuál es el objetivo. El enlace entre el educando y el maestro interior. Este es el objetivo final. Que descubra a Cristo dentro de sí. Y viva conforme a ese maestro interior. Por lo tanto, si ya vive conforme con ese maestro interior, se acabó la tarea. Él que ahonde en lo que tiene que hacer. Pero yo no voy a decir lo que tiene que hacer. Si vive conforme a este maestro interior, amará. Y si ama, hará lo que debe, lo que tiene que hacer. El problema está en esto, en que el maestro exterior ayude a descubrir este maestro interior. Y aquí está el problema clave. Aquí está. Pero al menos hay que planteárselo. Porque si no, parece que nuestra tarea termine en la exposición lo más correcta posible de nuestro campo competencial. Ya cumplido con mi labor. En un ámbito educativo no agustiniano, quizás sí. Pero en un ámbito educativo agustiniano, tu tarea no termina aquí. Tu tarea termina cuando ese educando descubre a Dios dentro de sí. La vía interior. Entonces, ¿cómo hacer posible eso? ¿Cómo ser prólogo y no ser obstáculo? Hay padres que han sido obstáculos. Hay maestros que han sido obstáculos. Y entonces, en lugar de facilitar el encuentro, dicen: esto que dices que es Dios es el cero absoluto. Esto que dices que es Dios es una fuente de coacción y de limitación de tu ser. Presentado así, ¿quién tiene interés en conocer eso que dicen que es Dios? Nadie. Otra cosa es que te digan: eso que hay dentro de ti es un foco de amor eterno. Es alguien que vela siempre por ti. Es alguien que no se cansa de perdonar. Es alguien que te ama a ti. Caray, esto es otro lenguaje. Fijaros los subrayados del Papa Francisco en sus textos. Dediqué un libro a esto, La Revolución de la Ternura. Muy atento a las frases donde el sujeto es Dios. Dios no se cansa de perdonar, Dios ama incondicionalmente, Dios perdona a todos. Cuando utiliza el sujeto Dios, muy cauteloso en lo que viene luego. Si el maestro exterior habla del maestro interior en esta clave, puede ser que el educando diga: tengo interés en conocer esa realidad. Pero si te dicen: Dios es un padre déspota, es un tirano, es alguien que limitará tu libertad, es alguien que va a aguar la fiesta de vivir, es alguien que va a mutilar tu crecimiento, no tengo ningún interés de conocer a ese ser. Ningún interés. O sea que el maestro exterior tiene posibilidades de abrir el camino, de ensanchar el camino, de abrir intersticios, conductos, porosidades hacia ese maestro interior, pero también puede generar múltiples interferencias o un campo de interferencias. ¿Cómo generar ese encuentro? Para mí es básico aquí 3 elementos, que son los que me conducirán hasta el final, ¿no? 3 elementos. Primero, el cuidado de la palabra. San Agustín da mucha importancia al verbo, la palabra, con nuestros educandos. ¿Cómo hablamos con nuestros educandos? ¿Cómo utilizamos las palabras? Las grandes palabras. Dios, felicidad, amor, muerte, más allá. Si no hay lenguaje sobre eso, eso no existe. Por lo tanto, tiene que haber lenguaje sobre esa realidad. Pero ¿cómo articular un lenguaje que sea significativo para ello?
Esta es la primera asignatura pendiente. Maestro interior, quizás algo que ni siquiera pueden concebir. ¿Cómo hacerles ver que no están solos? A pesar de que tengan la experiencia de estar solos. Por tanto, aquí tiene que haber un trabajo sobre la palabra. ¿Cómo hablamos? Nuestra palabra es ñoña, kitsch, de modé, arqueológica. La reciben como un lenguaje que huele a pasado. Vale. Nuestra palabra es una palabra viva que conecta, que enlaza, que permite descubrir a él lo que le tratamos de hacer ver, que no está solo. Bien. Pero primero el trabajo sobre la palabra. Y aquí tenemos que constatar el déficit de palabra, déficit de verbalidad. Dominamos ciertas palabras de nuestra área, pero cuando entramos en este terreno empezamos a tragar saliva, porque no encontramos las palabras adecuadas. Esto nos pasa con nuestros hijos adolescentes, nos pasa con nuestros hijos jóvenes. Es decir, ¿cómo le voy a hablar de Dios si no le suene a música celestial? Palabra, la cura del verbo, la cura de la palabra, cuidado de la palabra. Luego está, obviamente, el testimonio. No solo lo que dices, lo que haces. Claro, educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Habla de tu experiencia. O que vean que para ti el maestro interior es fundamental. ¿Qué es lo que rige tu vida? Es tu brújula interior. Habla en primera persona de tu experiencia. Se hace un silencio. Yo lo he detectado muchas veces en el aula. Cuando la comunicación es sobre un objeto ajeno, filósofo, una corriente, un siglo, qué sé yo, un objeto externo, el ciclo de Krebs, el ácido sulfúrico, generalmente no prestan atención, me da igual. Pero cuando la comunicación es subjetiva, hablo de mí mismo, de lo que creo, de lo que siento, de mis fracasos, de mis errores, de mi desesperación, de lo que da sentido a mi vida, se hace un silencio absoluto. Dice esto, maestro. Lo que dice este señor no se encuentra en el Google. Esta es la pregunta. Yo les dije el otro día, ¿qué es lo que no encontramos ya en el Google? A ver, porque hay quien dice que se encuentra todo. No, lo que mueve mi vida no se encuentra en el Google. Por lo tanto, ¿estás atento o te lo pierdes? Están atentos a lo que no se encuentra en el Google. Es el lenguaje subjetivo. Lo que pasa es que este lenguaje no lo practicamos habitualmente, nos corta, pero sin testimonio no hay posibilidad de despertar el encuentro con Dios. Palabra, testimonio. Y luego hay un tercer elemento clave, que es poner la experiencia de otros, dar a conocer la experiencia de otros. No solo hablar, sino hablemos de esas figuras que hablan de esta relación y que la han vivido. Y si pueden ser figuras cercanas a su vida. No se trata de despertar cadáveres del siglo V, del siglo XIII, porque, aunque la vivieron a fondo esa experiencia, pueden llegar a la conclusión que eso pertenece al pasado. Esto es el reino de las abuelas. La religión es el reino de las abuelas. Pero el reino de los adolescentes es un reino opaco a todo eso. Otra cosa es si finalmente entra en el aula un joven o un adolescente y en primera persona dice que reza, que ora, que lo que mueve su vida es Dios. Entonces ya se encuentran con un coetáneo. Y dicen, ¿así esto es posible? ¿Hay alguien que vive así? ¿Sobrevive a alguien que vive así? Que nos lo cuente. Y es verdad que tenemos un déficit enorme de referentes cercanos. Enorme. Tenemos referentes en el ámbito del deporte, de la literatura, del arte, de la música. Pero referentes cercanos en el ámbito de la espiritualidad, los que tenemos son mayores, los que tenemos son muy arcaicos, o los que tenemos no son visualizados.
no tienen visualidad. Consecuencia no existe, lo que no se ve no existe. Si tú, además de sumar la propia experiencia, cultivar el lenguaje y acercar personas que viven la experiencia del encuentro con el Dios interior, entonces se puede abrir alguna posibilidad de ese encuentro interior. Si no, queda muy lejano. Entonces esto, no sé de qué me estás hablando. Por lo tanto, concluyo. La comunidad es esencial en la práctica educativa y la práctica educativa es una comunión de dones, mutuamente y recíprocamente. Y en esa comunidad de dones damos lo que somos, no solo lo que sabemos, lo que conocemos, damos lo que somos. Y eso es lo que va configurando el alma del educando. Pero eso solo puede tener sentido y razón de ser si realmente hay esa disposición a recibir al otro y amarle tal y como es. Apostar por él, ayudarle a crecer, a ser verdaderamente lo que está llamado a ser. Yo es así como interpreto la práctica educativa a imagen y semejanza del espíritu de San Agustín, sobre todo reflejado en el demaísmo. Muchas gracias por la atención. Pues agradecemos a Francesc todas pues este compartir que nos ha hecho. El hashtag está lleno de agradecimiento por este momento que han compartido con nosotros. Algunas preguntas también, pero no tenemos tiempo para ello. Sí, un placer volverte a escuchar, Francesc. Muchas gracias por lo que ha dicho Antonio, compartir con nosotros este tiempo, por saber utilizar tu saber y saber transmitírnoslo a quienes te hemos escuchado. Muchas gracias. Gracias a todos.